Ayer tuve un día maravilloso, estuve con mi hija Valentina. Ustedes saben el proceso que Valentina está viviendo, pero fue una tarde espectacular. Comimos ricos, nos reímos, hablamos de las maravillas del Señor, de lo que está haciendo en el mundo, de lo que el Señor hace con aquellos que verdaderamente le reconocen, con aquellos que saben y entienden lo que es Dios para sus vidas. Ella me mostraba videos, me contaba vidas de personas en donde el Señor ha hecho milagros. Por ahí me mostraba iglesias donde de otros países, la manera de adorar que tienen, de acuerdo a sus personalidades, de acuerdo a sus culturas, y nos gozábamos en eso. Y en la tarde noche, en la noche tarde, mejor dicho, cuando ella se fue, el Señor puso la palabra que hoy voy a compartir contigo, porque sin darnos cuenta, ayer estuvimos todo el día escuchando adoración en casa. Desde muy temprano estuvimos escuchando adoración, y a medida pasaba el rato yo me quebrantaba porque conversábamos y Alejo escuchaba la adoración, o teníamos puesta los videos de adoración en la pantalla de nuestro televisor, y a ratos me quebrantaba y seguía conversando. Y cuando terminamos la tarde con Vale hablando, te insisto, de los milagros de Dios, yo le daba gracias a Dios, porque así como Dios hace milagros en otros lados, Él también está haciendo milagros en mi vida, y sé que está haciendo milagros en tu vida. Por eso sé que es necesario que hoy día estemos acá para decir gracias, Señor, por lo que tú haces en la vida de nosotros. Dios lo hace donde le dejamos hacerlo. Entonces, bueno, después se va acabando el día y me pongo a leer un poco para preparar la palabra. Y Fabián se sienta a mi lado y él viene y coloca la música más fuerte. Y está allá arriba el Fabi, ¿cierto? Sí, está allá. Ah, está allá atrás. Y el Fabi, estábamos solos en la mesa y coloca la música más fuerte. Y viste que a esta altura de la vida mía ya me cuesta un poco concentrarme, entonces necesito silencio, necesito quietud para poder leer la Biblia. Y el Fabi, además de subirle el volumen a la adoración, se puso a cantar. Y se puso a cantar a mi lado, y yo decía, pero ¿cómo le digo a este niño que se calle? Porque no estaba cantando cualquier cosa, y yo lo miraba y, uy, se sabe todas las canciones, porque yo pensé que estaba mirándolas, pero no las estaba cantando. Y no paró nunca, po. Y las horas pasaban y pasaban. Me acosté demasiado tarde y me levanté muy temprano, pero con muchas ganas de estar en este lugar y de entregar esta palabra. Diga ahí en su lugar, yo soy un adorador. Gracias a Dios, el pastor me lo sacó de mi lado en un momento y se lo llevó a hacer algo, y ya ahí pude leer. No, pero el Señor me confirmaba a través de este tiempo que vivimos ahí con el Fabi a mi lado, cantando adoración. Nace esta palabra para hoy día, que yo ya la tenía en mi corazón en la semana, porque la Biblia me enseña y dice que el pueblo pereció por falta de conocimiento. Y yo quiero que tú salgas este día de esta casa sabiendo y entendiendo lo que significa adorar a Dios. Por eso le puse por título, yo soy un adorador. Y esto tiene que ver con muchas cosas. Cuando yo escucho adoración, y yo creo que es lo que nos pasa a muchos, adoración tiene que ver, claro, nosotros entendemos que es con cantar, ¿cierto? Es con el canto de la iglesia, lo que se provoca acá, que además adoración tiene que ver con los, valga la redundancia, tiene que ver con los adoradores que están aquí adelante. Incluso a veces tú dices, ¿qué vamos a cantar al finalizar? ¿Adoración o exaltación? Entonces es muy amplio el término adoración. Pero esta mañana yo quiero decirte a ti lo que Dios me dijo a través de su palabra, que adoración tiene que ver mucho más que eso. Adoración tiene que ver mucho más con cantar. Adoración no tan solo tiene que ver con saberse una canción y querer cantarla. Adoración no solo tiene que ver con el canto del adorador,
porque yo entendí a través de esta palabra que todos nosotros podemos ser un adorador. Es decir, yo no cantando muy fino, muy delicado como lo hace Gine o Dami, yo también puedo ser una adoradora. El pastor no cantando muy bien tampoco, él también puede ser un adorador. Él lo intenta, lo ha intentado por años. Es difícil, pero no imposible. Yo siempre digo, a cantar se aprende. Si nos inscribiéramos en una escuela de canto, amor, estoy segura que nos resulta. Sí o sí. Pero mi cuñado canta peor. Eso sí. No tiene que ver solo con eso. Y qué ganas de cantar como cantan las chicas. Pero ¿sabes qué? No tiene que ver con eso. Por eso yo titulé el mensaje de esta mañana, Yo soy un adorador. Porque yo quería que tú y yo comenzáramos este tiempo declarando y profetizando sobre nuestras vidas que nosotros somos unos adoradores. Que en paternidad está lleno de adoradores. Y me fui a buscar una palabra. Y le pedí al Señor una palabra. Y esa palabra está en Juan capítulo 4, versículo 23. Vamos a ahondar mucho en esto. Y el Señor va a hablar mucho a tu vida. Dice así la palabra de esta mañana que ya está bendecida. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Mira qué hermosa la palabra. Quiero, abrir un paréntesis y bendecir a todos los que nos están escuchando a través de las redes. Un abrazo para cada uno de ustedes. Dios les bendiga y que la palabra de esta mañana también llegue a sus vidas, a su corazón, y que el Espíritu Santo también los convenza ahí donde ustedes están de la presencia de Dios. Y bueno, cuando yo leía esta palabra, yo quise recordar y quise saber de dónde venía esta palabra, cómo nace este capítulo, más bien este versículo, que a través de lo que dice quiere hablar a mi vida y luego esta mañana quiere hablar a tu vida. Y este versículo se encuentra, ¿cierto?, en la historia de Jesús y la mujer samaritana. Yo creo que esa es la palabra preferida de tu pastor, es la palabra que a él le encanta. Le fascina hablar de la mujer samaritana. Cuando yo leo este versículo y voy a la Biblia y trato de leer más arriba, ¿cierto?, y un poquito más abajo de lo que dice ese capítulo, y me encuentro con esta realidad. Me encuentro con Jesús saliendo de Galilea. Pero cuando Él sale de Galilea, todos saben, ¿cierto?, que la Biblia dice que a Jesús le fue necesario pasar por Samaria. Jesús iba camino a Galilea. Pero seguramente que cuando iba camino a Galilea, el Espíritu Santo lo amonestó. El Padre le dijo: antes que vayas a Galilea, es necesario que pases por Samaria. Porque aquellos que vivimos en la presencia de Dios, aquellos que amamos a Dios, aquellos que leemos su palabra, aquellos que venimos el día domingo a deleitarnos en su presencia, el Espíritu Santo nos habla. Y a ratos, cuando queriendo hacer una cosa, el Señor nos dice: hey, cuidado, vamos a hacer otra. Porque a propósito de la palabra del domingo pasado, cuando Dios nos decía que Jesús va adelante y nosotros le seguimos, así es. Porque Jesús decía: ven y sígueme, levántate, ven y sígueme. Y dice que las multitudes le seguían. Entonces yo recordaba esa palabra y decía: claro, a veces nosotros tomamos tal vez un camino errado, pero Dios quiere que vamos por otro camino. Entonces yo me imaginaba a Jesús caminando, ¿cierto?, como Él era muy
¿cómo se dice? Muy obediente, seguro, a la voz del Padre, porque Él venía de hacer milagros, porque Él venía de estar con la gente, porque Él venía de estar en las bodas, porque Él venía de hacer trabajo, porque Jesús era un hombre que se movía, porque Jesús era un hombre que visitaba al que lo necesitaba, porque Jesús iba a todos, porque Jesús no hacía excepción de personas. Entonces yo me imagino que venía de un tiempo ajetreado. Yo imagino que Jesús venía cansado y venía con tantas cosas de haber visitado y haber estado con tantos hombres, y él va camino a Galilea y dice que le fue necesario. Algo pasó dentro de él que le dijo: tienes que pasar por Samaria. A veces Dios nos dice: es necesario que visites a tu hermano, es necesario que vayas a casa del que tiene una necesidad, es necesario que visites a tus pastores para preguntarles cómo están, es necesario que vayas a aquel que pueda tener alguna necesidad, porque a veces Dios nos habla y no hacemos caso de lo que Dios nos habla, pero es tiempo de obedecer la voz de Dios, es tiempo de ponerle atención a lo que verdaderamente Dios está demandando de nuestras vidas. Si Dios te dice que es necesario pasar por Samaria, vas a tener que tomar la decisión y pasar por Samaria. Y ahí estaba Jesús. Llegó a Samaria y dice que estando en ese lugar, en una ciudad llamada Sicar, dice que vio un pozo, el pozo de Jacob, y dice que ahí se sentó porque estaba cansado. Porque Jesús también se cansaba, porque Jesús también era hombre, porque Jesús también seguro se agotó. Y la palabra dice, y si tú la quieres leer, así se expresa, dice que Jesús se cansó y dice que ahí se sentó en el pozo de Jacob. Y estaba sentado en ese pozo cuando viene una mujer, y ahí aparece esta mujer, la mujer de Samaria. Esta mujer que se hizo tan famosa. Pero ¿sabes por qué se hizo famosa? No por ser ella la mujer de Samaria, sino porque tuvo una conversación y un encuentro con Jesús. Porque tú y yo en esta tierra no nos hacemos famosos por quién somos, o por lo que tenemos, o por lo que portamos, sino que nos hacemos famosos porque vamos con Jesús, porque hacemos lo que Jesús dice, porque obedecemos al Padre, porque irradiamos una luz que viene de parte del Padre. Por eso nos hacemos famosos en esta tierra. Y por eso que hoy hablamos de esta mujer samaritana. Esta mujer que va a ese lugar también. Ella iba con un propósito de ella. Ella iba a sacar agua del pozo. Pero mira lo que tenía Dios preparado para ella. Ahí estaba el mismo Jesús, sin ella saberlo, sin ella entenderlo. Es como cuando tú y yo algún día por primera vez vinimos a esta casa o vinimos a una iglesia sin saber lo que Dios tenía preparado para nosotros. Porque nuestra mente, nuestro entendimiento no da muchas veces para comprender lo que Dios tiene preparado para mi vida. Porque las casualidades para los hijos de Dios, o las casualidades para aquellos que creen en Jesús, que han creído en el Padre, no existen. Todo lo que pasa en nuestras vidas viene parte de Dios, viene de parte de Él. Entonces ahí estaba esta mujer y comenzó una conversación muy entretenida, una conversación llena de cosas, llena de preguntas, y ahí empiezan los dos a conversar. Y es ahí donde la mujer samaritana llega un momento dentro de toda la conversación, porque no me voy a concentrar en toda la conversación, sino que voy a ir a un punto central, donde esta mujer samaritana le dice a Jesús: nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que debemos adorar justo aquí, en Jerusalén. ¿Es el lugar donde se debe adorar? Le dice la mujer a Jesús. Y es ahí donde Jesús le dice, y vuelvo al versículo, a la palabra que dice, le dice a la mujer: mas la hora viene, y ahora es. El Señor dice esta mañana, escuchen,
Mas la hora viene, porque así me habló Dios a mí a través de su palabra. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren, ¿cierto? Esa es la palabra de esta mañana para ti. Jesús no dijo el Padre busca cantantes. Jesús no dijo el Padre busca hombres y mujeres que vengan a la iglesia a levantar sus manos. Jesús dijo que el Padre anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Yo no sé cuántas veces tú has escuchado esta palabra, pero el Señor dice que su palabra se renueva todos los días y todos los días hay un rema diferente para tu vida. Y yo decía, gracias Dios por esta palabra, porque yo quiero ser esa adoradora que Dios anda buscando. Me encantaría, Señor, que paternidad, que esta casa fuera la casa que Dios anda buscando. Y pensaba en esto, y de acuerdo a eso, anoté 3 puntos que son muy importantes, que creo que nos van a servir mucho para que nosotros podamos aprender. La iglesia tiene que aprender, la iglesia tiene que entender lo que significa ser un adorador. Ya te dije, un adorador no es un cantante, un adorador no es aquel que canta finamente o que canta melodías, ¿cierto? Dulces. Un adorador no es eso. La verdadera adoración va más allá de una canción. Es un estilo de vida, es una entrega al Padre. Ese es un adorador. Un adorador adora a Dios en todo lugar. Un adorador es por esencia un adorador en todo momento, en toda circunstancia. Lo primero que anoté es que un adorador es aquel que conoce al Padre. Yo adoro a Dios porque yo lo conozco. Yo cuando vengo a casa y estoy en ese lugar, yo lo adoro porque yo sé quién es. Y mira con el versículo que me encontré. Dice Isaías capítulo 6, versículo del 1 al 3. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Quiero que te concentres, voy a ir muy rápido, pero quiero que te concentres en esto. Dice Isaías que en el año que murió el rey Usías, dice así él, vi yo al Señor, lo vi sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas, llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Qué maravilloso lo que vio Isaías. Él sabía a quién adoraba. Dice que él pudo ver su grandeza, él pudo ver su resplandor. Isaías pudo ver su santidad. Y Isaías pudo ver esa adoración, esa humildad que había. Por eso que él sabía adorar a Dios. Y mira, qué hermoso como él pudo tener esta mirada de Dios, lo pudo ver. Qué maravilloso, qué hermoso sería tener a Dios cara a cara. Pero ¿sabes qué? A través de su palabra, a través del Espíritu Santo, nosotros podemos saber quién es Dios. Y cuando sabemos quién es Dios, sabemos cómo orar. Cuando las iglesias podamos comprender la grandeza de Dios, su magnificencia, cuando todos nosotros podamos entender lo hermoso, lo bueno, lo maravilloso, lo santo, santo y santo que es Dios, entonces cuando tú vengas a casa a propósito de adorar, en cantarle, tú no vas a adorar a Dios con los brazos abajo. Y qué bueno es decírtelo, porque la iglesia debe ser enseñada, porque un hijo de Dios no puede venir a casa a cantar con los brazos en los bolsillos
o apenas moviendo sus labios, y los adoradores aquí adelante esforzándose, llevándonos a que nosotros cantemos, llevándonos a que nosotros queramos adorar. Hay casas en donde los hijos de Dios, mientras adoran, ni siquiera somos capaces de ir a nuestras rodillas sabiendo a quién adoramos. Pero eso es porque no sabemos, porque estoy segura que si tú supieras quién es tu Padre, si tú supieras verdaderamente quién es Dios, adoraríamos distinto, querida iglesia. Seríamos diferentes, caeríamos sobre su presencia. A veces ni siquiera movemos los labios. A veces es más entretenido mascar el chicle en la iglesia que abrir tu boca para adorar a Dios. Sí, estamos en familia, ¿por qué no decirlo? Si supiéramos quién es Dios, sabríamos adorarle. ¿Sabes por qué? Porque reconoceríamos su grandeza. ¿Y sabes qué? Reconoceríamos nuestra pequeñez. Porque delante de Dios somos unos pequeños. Porque delante de Dios somos, no quiero decir nada porque no somos nada, porque somos muy especiales para Él. Pero si conociéramos de Dios verdaderamente, otra cosa sucedería aquí adorándole a Él. A veces estamos ahí en el lugar y decimos, me arrodillo, no me arrodillo, levanto la mano, no la levanto poquito, la levanto alto. Yo quisiera levantar mis brazos muy en alto, quisiera aplaudir mucho, porque es para Él, porque es para Él, porque es para este Señor que está sentado sobre un trono blanco y sublime, alto y sublime. Dice que sus faldas llenaban el templo. Dice que los ángeles daban voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, Jehová de los ejércitos. Mira qué grande y poderoso es declarar Jehová de los ejércitos. Porque si alguno de ustedes hoy día se encuentra en guerra, mira qué bueno es decir Jehová de los ejércitos. Yo adoro al Jehová de los ejércitos. Porque no es cualquier persona. Mira qué importante es saber quién es nuestro Padre, quién es Dios, quién es Jesús. Qué importante es conocer de su santidad, de su amor. Qué importante es leer la palabra y enterarnos de quién es el que fue a la cruz por tu vida y por mi vida. Qué importante es saber adorar a Dios. Qué importante. Qué importante es entender, es sentir su presencia. Porque si todos nosotros estuviéramos atentos en un solo sentir, en un solo espíritu, estaríamos danzando, hablando en lenguas, cantando en lenguas, adorando, dando gritos de júbilo. ¿Por qué no? ¿Por qué no hacerlo? Si hay otros que no tienen vergüenza en hacerlo. Porque esto no se trata de cultura. Porque esto no se trata de personalidad. Porque esto no se trata de estar en otros países. Porque esto no se trata de otros pastores. Esto se trata de la presencia de Dios en nuestras vidas. Esto se trata de reconocer verdaderamente quién es Dios. Porque cuando lo entendamos, todas estas sillas estarían llenas y nadie ocuparía este tiempo para hacer otras cosas, a no ser que estemos delicados de salud. Nos falta conocimiento. Ayúdanos, Señor, a eso, porque te amamos, Señor, y queremos agradar tu nombre. Número 2, le llamé adoración genuina. Quise tomar este ejemplo porque es otro tipo de adoración que obviamente también nos cuesta. Pero es un ejemplo que está en la Biblia y dice en Juan capítulo 12, versículo 3, por si tú lo quieres leer.
Entonces dice María, tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. María no cantó una canción. Por eso yo te decía, adoración es más que cantar una canción. Adoración es mucho más que eso. Y esta palabra me enseña y dice que María no fue a cantarle a Jesús. Había una reunión y estaba Jesús con algunos de sus discípulos. Y dice que esta mujer se enteró que Él está ahí. Y como se entera que Él está ahí, quiso llevar lo mejor para Él. Y no halló nada mejor que tomar seguramente ese perfume que ella tenía, que usted ya conoce la palabra, y dice que era un perfume carísimo, que era un perfume de nardo puro, o sea, de la pureza misma. Debe haber sido tan fragante porque era muy costoso. Y dice que ella lleva esta adoración a los pies de Jesús y empieza a derramar este perfume. Las mujeres varias veces hemos escuchado esta palabra, pero en ese preciso momento se levantaron argumentos. Se levantaron argumentos en esa misma habitación. Dice que hubo uno llamado Judas Iscariotes, hijo de Simón, que se puso a decir, pero ¿cómo está derramando ese perfume tan caro? ¿Cómo se lo está tirando a los pies? ¿Cómo está haciendo eso? ¿Cómo puede derramar algo tan carísimo? ¿Por qué mejor no lo vende y con el dinero que va a vender se los da a los pobres? Porque a veces pareciera que cuando tú y yo entendemos lo que es adorar a Dios con nuestros bienes, con nuestro tiempo, con nuestra vida, hay gente a nuestro alrededor que se pone en oposición, ¿cierto? Y somos criticados, pero ¿para qué vas a la iglesia? Pero si estuviste el viernes con los jóvenes, ¿para qué vas a ir de nuevo el domingo? ¿O para qué vas a diezmar? ¿Cómo se te ocurre diezmar? ¿O por qué ofrendas? ¿O por qué entregas ofrendas especiales? Pero dice la palabra, y así me enseña, dice que este hombre que criticó este acto de María, la Biblia así me enseña y dice que era un ladrón. Porque a los ladrones les parece mal todo esto. Porque el ladrón no veía adoración, porque no entendía nada. Porque lo que veía era pérdida. Cuando ve que María derrama este perfume, lo que ve este Judas Iscariote es pérdida. Él veía pérdida, porque él no entendía nada. Porque la Biblia dice, y así me enseña, que era un ladrón. Y él estaba criticando. Pero ¿qué le dice Jesús cuando este Judas le dice, ¿por qué no lo vende a los pobres? Jesús le dice, los pobres siempre van a existir. Abro un paréntesis. No podemos tener mentalidad de pobre. ¿Escuchó, iglesia? No podemos tener mentalidad de pobre. Dios nos da vida, Dios nos da salud y Dios abre puertas. Podemos trabajar, podemos hacer. Entonces, cuando esta mujer está haciendo este acto de adoración, claro que hay espíritus contrarios que se levantan. Porque hay espíritus, amada iglesia, que no van a querer y no van a permitir que tú y yo adoremos a Dios en espíritu y en verdad. Van a haber oposiciones. Van a haber oposiciones. Pero ¿sabes qué? Tenemos que tener muy claro a quién adoramos. ¿A quién adoramos? Tenemos que saber a quién adoramos. Con nuestro tiempo, con nuestras vidas, con nuestra obediencia y con nuestros dineros. Es con todo. Yo soy una adoradora. Por eso al principio partí diciéndote, impartiéndote, haciéndote declarar, yo soy un adorador.
Como diríamos por ahí en buen chileno, yo soy un adorador de tomo y lomo. Dile al que esté a tu lado, tú eres un adorador. Declárale al que está a tu lado, tú eres un adorador. Tú eres un adorador. Porque Dios anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Con el corazón. Siendo sinceros, siendo honestos. Tampoco podemos venir aquí a la iglesia a cantar, a derramarnos delante de la presencia de Dios y salimos de esa puerta diciendo palabras feas, haciendo cosas deshonestas, mintiendo. No podemos hacer eso. Por eso que es en espíritu y en verdad. Siendo hijos verdaderos. Entendiendo. Quiero abrir un paréntesis. Me gustan ver las noticias. Soy buena para ver las noticias. No sé si alguien ha escuchado que ya se está diciendo que ni la Virgen ni los santos hacen milagros. Ya se está anunciando, ya lo están haciendo público, ya están reconociendo, me llega a dar escalofríos. Ya se está sabiendo que el único que hace milagros es Dios. Que el que hace milagros es Jesús. Que el que fue a la cruz fue Jesús. El que murió en la cruz por ti y por mí fue Jesús. Fue Jesús. Él fue, no hay otro. Porque hasta los que no creen ya se están enterando. Benditas sean sus promesas. Bendita sea su palabra. Que está escrito que todo esto sucedería. Adoradores. Me queda poco. Te decía, Judas solo vio pérdida, no vio adoración. Y el llamado de esta mañana es para que seamos una iglesia que adoremos de manera genuina, sin medida. Adorar a Dios de manera genuina, en todo tiempo, en toda circunstancia. ¿Sabes qué, iglesia? Todos vivimos procesos. Todos. No hay ni uno solo que se salve. Aún Jesús tuvo que vivir el proceso más duro sobre la tierra. Todos vivimos procesos. Todos. Pero Dios está buscando adoradores. Yo quiero ser una adoradora. Yo quiero ser un adorador, Señor. Pese a mi condición, pese a mi tristeza, pese a mi angustia, pese a la espera que estoy teniendo en el Señor, yo quiero ser una adoradora. La verdadera adoración. Y a propósito, ya vamos a hablar en otro momento de la oración. Pero la verdadera adoración transforma nuestras vidas. Se nota cuando un hijo es transformado. Incluso visualmente se nota cuando un hijo ha sido transformado por Dios. Escogí una palabra que la hemos estado leyendo a través de los estudios los días martes. Como diría yo, que me ha volado la cabeza. Palabras sabidas, palabras conocidas, pero cuando Dios quiere, te habla en el momento exacto. Dice así la palabra: pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. Para el que no sabe, Pablo y Silas en ese momento estaban en una cárcel. Pablo y Silas encarcelados. Pablo y Silas privados de libertad. Pablo y Silas alejados de sus amigos. Pablo y Silas no estaban en su casa. Pablo y Silas no estaban tomando café. Pablo y Silas no estaban en sus camas. Pablo y Silas no estaban en su dormitorio. Pablo y Silas no estaban en su iglesia. Pablo y Silas estaban en la cárcel.
cárcel, con frío seguramente, con hambre, con bichos, con ruidos, con miedos, con temores. Pero ahí estaba Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios. Y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. En medio del sufrimiento debemos cantar a Dios. En medio del sufrimiento hay que adorar al Padre. Es difícil. Es difícil cuando tenemos una pérdida. Es difícil cuando tenemos una pena. Es difícil cuando estamos con angustia. Es difícil cuando estamos con problemas económicos. Cantar, adorar. Es difícil, te lo digo por experiencia. Es difícil levantar las manos al cielo cuando estamos asustados. Es difícil. Pero debemos hacerlo por obediencia. Porque la palabra me enseña que Pablo y Silas lo hicieron. Y mira lo que sucedió. Dice que las cadenas cayeron. Es por eso, iglesia, que cuando cantamos las cadenas caen. Es por eso que cuando adoramos en espíritu y en verdad, los que están oprimidos dejan de estar oprimidos. Es por eso que cuando adoramos a Dios, si nos sentimos en soledad, viene el abrazo de Dios. Es por eso que cuando adoramos a Dios y estamos cansados y no queremos más y no queremos seguir esperando y no queremos seguir haciendo porque el cuerpo natural se agota, entonces debemos adorar, debemos ir a nuestras rodillas, debemos buscar de su presencia, porque entonces ahí vienen las fuerzas como las del búfalo, ahí viene la confianza. ¿Sabes qué pasó con Pablo y Silas? Dice que se soltaron las cadenas. Pero ¿tú crees que Pablo y Silas salieron arrancando y corriendo? Incluso la palabra me enseña que cuando sintieron que las cadenas caían, el no sé cómo se dice, el que estaba ahí en la cárcel a cargo de ellos, dice que se puso a llorar porque tuvo temor que se le iban a arrancar estos presos. Pero estos que estaban encarcelados, Pablo y Silas, no se arrancaron, se quedaron ahí. Pese a que ya no estaban con las cadenas, con grilletes, no sé cómo se dice. No se arrancaron, se quedaron en ese lugar. Y en ese momento esa persona se convirtió a Jesús. En medio del sufrimiento, ellos lloraron y cuando lo hicieron, las cadenas se rompieron y las puertas se abrieron. Así pasa en lo espiritual con nuestras vidas. Cuando adoramos, por eso me encantaba inocentemente, bueno, nada es inocente. Estuve hablando con Rubén, estuve hablando con David acerca de esa adoración que dice: alaba a Dios, alaba a Dios. Ministra tremendamente mi espíritu, tremendamente. Cuando pensamos que Dios está en silencio, hay que adorar a Dios, hay que adorarlo. La adoración no depende de las circunstancias. Cuando adoramos, Dios actúa y Dios libera. Quiero que te pongas de pie. Anoté algunas cosas. Quise saber cómo era la adoración en el cielo hoy día. Me gustaría que ya fuera sonando la alabanza. Dice que en el cielo no hay interrupción de adoración. Se está adorando todo el tiempo. Cada alabanza de los seres vivientes provoca que los ancianos se postren y adoren. Yo siento mucho la presencia de Dios en este lugar. Dice que la adoración celestial es espontánea y es contagiosa. Cuando uno adora, todos se unen. Pero cuando hay alguien que está desganado, desmotivado, no abre sus labios y está con los brazos hacia el piso,
también se contagia. La adoración no es una obligación, sino una respuesta genuina ante la gloria del Padre. La adoración es una respuesta en gratitud a lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, porque una reunión como esta tiene que ver con adoración, con palabra y con ofrenda. Mira qué importante es la adoración. Cuando oramos en espíritu y en verdad, nos subimos al coro del cielo. Cuando adoramos en espíritu y en verdad, mira qué fuerte, nos unimos al coro del cielo. Porque en este minuto los ángeles están adorando al Padre en el cielo. De continuo. Ellos empezaron de temprano y van a seguir por la tarde y por la noche y mañana. Y por los siglos de los siglos adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y Dios en este tiempo, en esta tierra, en esta temporada, anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Que cuando tú abras tus labios sea de verdad. Que cuando tú levantes tus manos sea rindiéndote ante la grandeza del Padre, ante la grandeza del Espíritu Santo, ante la grandeza del Hijo. Al que está sentado en el trono. Sí, Señor. Sí, Dios.